Bienvenidos a la explicación de la actividad. De la asignatura de Español para sexto grado, en la práctica social del lenguaje 7, escribir un relato histórico para el acervo de la biblioteca del aula. En esta sesión, lo que conozco, parte 2. Una vez que hemos revisado la parte conceptual de lo que es un relato histórico, es momento de conocer uno. Quizá no sea el primero que vean, pero vamos a empezar a analizar ciertos elementos de eso. Como actividad, les pido que revisen el relato histórico de la página 88 de su libro de texto para que después contesten la pregunta de la página 89, la primera que aparece justo al inicio de la página. Es decir, aquí tienen el relato histórico y aquí tienen la pregunta que ustedes deben contestar. No olviden lo que hemos aprendido hasta ahora. Intenten realizarlo por su propia cuenta y una vez que lo hagan, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. 18 de marzo. Decreto de la expropiación petrolera. En la noche del viernes 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas se presentó ante los medios de comunicación, principalmente prensa y radio. Televisión porque aún no estaba tan desarrollada y no llegaba a todo el público, para anunciar uno de los hechos más trascendentes en la historia de los Estados Unidos mexicanos, es decir, México, la expropiación petrolera. Esta consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Entre ellas figuraban la Mexican Petroleum Company of California, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y la Compañía Exploradora de Petróleo La Imperial S.A., sociedades anónimas, que hoy forman las más grandes corporaciones internacionales de comercialización de oro negro, es decir, petróleo. La expropiación petrolera se llevó a cabo como consecuencia de la intransigencia de las empresas petroleras para negociar un contrato general de trabajo con el recién creado Sindicato Único de Trabajadores Petroleros. El anuncio de la expropiación se daba después de que el presidente Lázaro Cárdenas mantuviera reuniones privadas con los representantes y dueños de compañías implicadas, con el fin de mediar y llegar a una solución que pudiera beneficiar a ambas partes. A las 8 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas se reunió con su gabinete y anunció que había decidido nacionalizar las empresas petroleras. 2 horas más tarde, se escuchaba en la radio del país el anuncio dado por el presidente. Decía que las compañías petroleras serían nacionalizadas por haberse negado a cumplir las leyes nacionales. La decisión dejó absorta a la población y su apoyo se hizo presente. Hubo 2 grandes marchas en la Ciudad de México que manifestaban el respaldo de los mexicanos, la del 23 de marzo, de la cual se dice que contó con la asistencia de casi 100,000 personas, y la del 12 de abril, que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes y que tuvo como peculiaridad que mujeres de todos los sectores sociales cooperaron para pagar la deuda que se tenía con las compañías. Se dice que incluso llevaban gallinas, gallos o alguna parte de ganado para pagar esa deuda. La expropiación petrolera marcó la historia de México y dio pie a una nueva manera de administrar y suministrar el petróleo mexicano. Y aquí tenemos la fuente y cuando se consultó, el 11 de noviembre de 2016. ¿Cuántos años tenían en 2016? Ahora, ¿qué harías para escribir un relato sobre algún hecho de la historia de México? Estas son solo algunas ideas, contemplando lo que ya habíamos aprendido y revisado en la sesión previa en el apartado Lo que conozco. Primero debemos revisar algunas fuentes, puede ser el libro de historia de ciclos escolares pasados, donde encontremos apartados sobre México, incluso el de este ciclo escolar. Seleccionar un hecho histórico, como lo fue la expropiación petrolera. Este es un hecho histórico. Identificar los procesos que lo unen con los otros hechos. A lo largo de esta redacción identificábamos diferentes hechos como que empresas extranjeras eran las encargadas de manejar el petróleo y también necesitamos ubicar el periodo en el que transcurre. Más o menos cuándo inició, el tiempo de duración, cuándo finalizó y qué hecho marcó su fin. Luego debemos buscar más información en otros libros o internet y finalmente armar un solo texto con las fuentes consultadas. Esto es básicamente lo que trataremos de hacer en las próximas sesiones, claro que con muchos más aprendizajes que nos permitan entender más todos estos elementos.
Yo sé que hay ideas diversas, pero es momento de retomar lo que aprendimos en la sección previa, la parte de los hechos históricos, los procesos y los periodos. Es importante que mencionen esas palabras en su explicación. Espero este video haya sido de utilidad. Hasta pronto.